sumaq p'unchawkachun llipillaykiswan yachachiq masiykuna. Nuqa kay Tinta ayllumanta, Tinta llaqtamanta, provincia de Canchis nisqamanta kay Qusqu hatun suyumanta llipillaykispaq wayqipanaykuna yachachiq masiykuna ancha unay sunquywanmi qankunata kunan rimayamusqaykichis sapankaykispaq umalliqninchiskuna apunchiskuna allin qhapaq pay licenciaduwan quyuwasunchis hinallataq kay Qusqu llaqtapipis kallantaqmi apuyku paykunapis q'imirinllawankutaqmi qankunapaq allinta yachaqanaykichispaq yachachiq masiykuna. Chaynaqa nuqaqa sutiymi Feliciano Taparo Bornaz. Nuqa kani kay hatun yachay wasimanta Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Tupac Amaru nisqamanta. Chayna kaqtinqa kusisqalla ancha sunquymi t'ikarin, sunquymi llanllarin, rosas t'ika hina clavel t'ika hina qankunawan llank'ari qallarinanpaq. Añayniykichis llapaykichista kay t'aqwiri, kay yachaqari, iskaypi yachaqari, iskay hamut'ayta llank'arisunchis. Chaynaqa kunan qhawana kanqa, pitaq kanchis, chayta maytaq kanchis, imaynan kanchis nuqanchis, chay video nisqatan qhawarisunchis, chayman hinataqmi hamut'arisunchis. Qankunaña rikusqaykisman hina pashkarinkichis, sapankaykichis, maypicha kashankichis. Chayman hina kutichimunaykichispaq ima tapukuykunatapis. Aqnaña kanqa yachachiq masiykuna. Quisiera comenzar contando una historia que me marcó en muchos sentidos. Hace varios años, era un domingo de marzo, el sol estaba espectacular, el mar lindísimo y había un viento. Así que con dos amigos decidimos salir a navegar y el mar empezó a crecer. En un momento vino una ola muy grande, no la pudimos pasar, el bote se volteó. Saltamos a tiempo, pero nos quedamos sin vela y nos quedamos sin timón. Así que teníamos un bote de 6 metros lleno de agua en medio del mar. Teníamos que remolcarlo hasta la orilla y eso hicimos, nadando. Pero yo lo estaba jalando de la parte de adelante de la proa. Grave error, nunca lo hagan. Cuando llegamos a la orilla, yo seguí en la parte de adelante, el mar estaba ya más grande y vino una ola y me tiró el bote encima, me aplastó contra la arena y rodó encima mío. Inmediatamente se me rompieron 13 costillas, se me reventó el diafragma, se me reventó un pulmón y, como se puede imaginar, no podía respirar, no me podía mover y, según lo que me cuentan, estaba poniéndome realmente morado. Por mi parte, yo sentía como que me iba alejando de lo físico, de lo sensitivo. No sentía mi cuerpo, no sentía nada de dolor. Las voces las escuchaba cada vez más bajas y era como que veía, pero como si me estuviese yo alejando de las personas. Me estaba muriendo. Y era muy consciente de lo que me estaba pasando, tal vez más consciente que nunca. Así que cuando acepté, me estoy muriendo, me entró una felicidad enorme. Difícil de describir, no era solo paz o tranquilidad, era una felicidad muy grande. Hasta que de pronto, no sé cuánto tiempo pasó, pero respiré. Y créanme, la felicidad se acabó. Me dolía todo, todo me dolía. Y hasta me entró angustia, porque en realidad dije, ok, si no me he muerto, esto me va a doler muchísimo y tiene para rato, como de hecho fueron muchos meses. Quería contarles esta historia porque en esa experiencia aprendí muchas cosas. Una de ellas es que esa felicidad profunda que experimenté era porque interiormente yo sentía que estaba en camino de ver a Dios. Y eso me ponía muy feliz. Y en segundo lugar, porque estaba satisfecho con la vida que había vivido. Definitivamente me faltaban muchas cosas por ser una mejor persona, muchas cosas por hacer, pero en general estaba contento. El asunto es que
no me morí, ¿verdad? Es evidente. Así que me quedó una responsabilidad muy grande de tratar de ser coherente conmigo mismo. Y el primer paso para la coherencia es saber quién eres, para poder vivir según eso. Así que me quedó la tarea de preguntarme y responderme quién soy. Y la tarea de contarle a otras personas lo importante que es saber quién eres. Y por eso estoy parado delante de ustedes. No sé si ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué te define? Muchas veces nos presentamos y decimos, hola, soy Juan y soy ingeniero, hola, soy Laura, soy arquitecta, pero sabemos claramente que nuestro nombre es como una etiqueta, ¿verdad? Podríamos llamarnos de otra manera y seguiríamos siendo nosotros mismos. Podríamos incluso hacer algo distinto y lo más probable es que nuestra esencia no cambie significativamente. Entonces, ¿qué me define? En los más de 15 años que tengo como coach y consejero, he acompañado a muchas personas a responderse esta pregunta y estoy convencido que es una de las más importantes y a la vez de las más difíciles que un ser humano puede plantearse. Y necesitas mucha valentía, porque tienes que verte, tienes que enfrentarte a ti mismo para de verdad responder la pregunta. Enfrentar tus temores, enfrentar aquellas cosas que tal vez no estás muy orgulloso de ti, enfrentar cosas que no te gustan. Y también valentía para enfrentar tus sueños, tus grandezas, tus ideales. Y una segunda condición es constancia, porque vamos cambiando a lo largo de la vida. Si bien hay como un núcleo que no cambia y que te permite decir, cuando ves una foto tuya de 5 años, este soy yo, y cuando ves una foto tuya hoy, tal vez con menos pelo y más canas, sigo siendo yo. Si bien hay ese núcleo, hay muchas cosas que sí cambian. Entonces, es una pregunta que hay que seguírsela haciendo y seguirla respondiendo. Entonces tú puedes decir, bueno, pero si se necesita valentía, constancia, trabajo, esfuerzo, dame una buena razón para hacerlo. Y en mi experiencia personal y también acompañando a otras personas, creo que al menos hay 5 razones fundamentales. Y se las quiero contar. La primera es que profundizar en quién eres te ayuda a ser más amigo de ti mismo. ¿Cómo es esto? Todos tenemos un buen amigo, una buena amiga. Tratemos de pensar en ella, en él. Lo conoces, ¿verdad? Sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué espera de la vida. Y has compartido mucho tiempo con él o con ella. Momentos importantes, tal vez cuando entró a su primer trabajo, cuando se casó, cuando nació su primer hijo. Conocimiento y compartir han ido forjando una amistad sólida a lo largo del tiempo. Bueno, lo mismo ocurre con uno. Si quiero ser amigo de mí mismo, y de hecho suena una buena idea porque vivo conmigo todo el día, entonces tengo que conocerme profundamente, conocer qué sueño, conocer qué espero de la vida, conocer mis valores, conocer mis dones, mis carencias. Y tengo que pasar tiempo conmigo mismo, escuchándome, siendo consciente de qué reflexión me está suscitando esto, cómo me estoy sintiendo en este momento. Hoy necesito un abrazo. En este momento de mi vida estoy buscando trascender, conocimiento y compartir, como que van forjando una amistad contigo mismo. Y eso es buenísimo y te aleja de muchos peligros. Permítame comentarles solo uno. El peligro de querer hacer todo perfecto y solo estar contentos con nosotros mismos cuando hacemos algo realmente asombroso. Créanme, es como tener un dictador dentro tuyo. Un dictador que haces algo bien, pero te está diciendo por acá, no, en realidad pudiste haberlo hecho mejor. O te está diciendo por acá, no, sí, bien, pero faltó esto y faltó esto. Y ojo, no hay ningún problema con buscar la perfección, pero sí con ser intolerantes con la imperfección. Porque somos seres imperfectos, entonces, si no toleramos la imperfección, no nos vamos a tolerar a nosotros mismos. ¿Y cómo puedes ser feliz si no te toleras? En cambio, cuando profundizas en quién eres, te haces amigo de ti mismo, te vas amando y te aceptas con esas imperfecciones. Piensa en tus amigos, los quieres, incluso con sus imperfecciones, y no estás todo el tiempo diciendo tienes que ser perfecto y tienes que ser perfecto. Así que ser amigo de uno mismo es una buena idea. Y para hacerlo, una buena estrategia es profundizar en quién eres. Una segunda razón es la dirección que quieres darle a tu vida. Cuando uno profundiza en su interior, aprende a descubrir
¿Qué orientación darle a su vida? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero hacer? Son preguntas fundamentales, pero a veces ocurre que vamos como tomando decisiones en la vida, vamos caminando sin habernos preguntado y sin haber respondido estas preguntas. Es como muchas veces actuamos porque, bueno, la mayoría lo hace así, o muchas veces porque queremos cumplir las expectativas de otros, o muchas veces nos pasa también que hacemos las cosas para llenar un modelo social o profesional. Y en realidad, ¿yo qué busco en la vida? Una de las cosas que aprendí con ese accidente que tuve fue que yo quiero vivir de tal manera que cuando me muera esté contento con la vida que he tenido, esté contento con el camino que he recorrido y con la meta a la cual haya llegado, o sea, con la dirección que le he dado a mi vida. Y he recibido en los últimos años muchas personas que precisamente buscan eso, que tienen muchas de las cosas básicas cubiertas, pero están buscando qué más hacer, cómo trascender, cómo dejar una huella en el mundo, precisamente qué dirección darle a su vida. Y es muy bonito, es muy reconfortante ver cómo estas personas, cuando van profundizando en su interior y descubren sus valores, sus dones, sus sueños, sus deficiencias también, van respondiendo qué quieren hacer con sus vidas. Así que esa es una segunda razón. La tercera razón es que si yo profundizo en quién soy, puedo conocer qué necesito para ser feliz. Los seres humanos necesitamos muchos bienes: alimento, salud, diversión, conocimiento, amor, vida espiritual, etc. Todos ellos son necesarios y cada uno en su medida. Es más o menos, guardando las distancias, como si quiero cocinar una torta de chocolate. Si le echo demasiada cocoa, me va a salir amarga. Si le pongo muy poca mantequilla, se va a pegar en el molde. Y si quiero hacer una torta de chocolate, no puedo no colocar cocoa, no puedo no colocar harina. Bueno, más o menos lo mismo pasa con la felicidad humana. Son muchos ingredientes, pero hay algunos que son fundamentales, no puedes prescindir de ellos. Hoy en día vivimos en un mundo que ha priorizado, en líneas generales, lo material, lo sensible, lo visible, lo externo, por encima de lo espiritual y de lo interior. Entonces, se asocia la felicidad a tener muchos bienes, a pasarla bien, sentirte bien, y a lograr cosas prácticas. Y créanme, he visto muchas personas que tienen todo eso y que no se consideran a sí mismos felices. Porque, en mi opinión, hay ciertos bienes que son imprescindibles, como el amor, como el obrar el bien, como la vida espiritual, y que sin ellos es difícil ser feliz. Así que, ¿qué pasa si es que estoy trabajando, esforzándome, gastando mi vida en buscar bienes que no me van a hacer feliz? ¿Qué pasa si estoy empleando el 70% de mis energías en buscar bienes que me van a dar el 10% de felicidad? No suena un buen negocio, ¿verdad? Profundizar en mi identidad me permite saber qué necesito yo para ser feliz y cuánto de cada cosa. Van tres. Una cuarta razón es que si yo voy entrando en mi interior y comparto conmigo, puedo descubrir un propósito. ¿Para qué vivir? Creo que todos hemos visto un juguete que se va quedando sin baterías, ¿no? Como que se queda sin pilas. Se vuelve más lento, ya no es tan divertido, ya no hace lo mismo que puede hacer. Bueno, muchas veces a los seres humanos nos pasa eso, como que nos vamos quedando sin pilas. El día a día nos cuesta más, se nos hace más difícil, la rutina, no tenemos las mismas ganas de vivir. Es la experiencia que te falta una razón sólida, fuerte, para vivir. Una razón que te haga levantarte cada mañana y decir, voy a enfrentar el día de hoy y voy a luchar porque estoy buscando esto en mi vida. He visto muchas personas que cuando logran responder esa pregunta, adquieren unas fuerzas increíbles. He visto personas salir de auténticas depresiones. He visto empresarios sacar adelante sus empresas porque descubren que están generando valor en sus trabajadores y en la sociedad a pesar de situaciones muy difíciles. Y es que cuando uno descubre una misión en la vida, un propósito, se llena de fuerza porque te sabes valioso, te sabes importante,
sabes que significas algo en el mundo y para el mundo. Y eso es hermoso. Y profundizar en tu interior te ayuda a esto. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo profundizo en mi interior y descubro que tengo un ideal, que algo me es muy importante, entonces en ese ideal puedo encontrar una fuente de sentido para mi vida. La quinta razón, y que es la que, en mi opinión, es la más importante de todas, es como la piedra angular que hace que todas las demás se sostengan, es que cuando profundizo en mi identidad, puedo aprender qué tengo para dar a los demás. El ser humano es un misterio y hay muchas paradojas. Una de ellas es que somos más felices mientras más felices hacemos a quienes amamos. Piensen, por ejemplo, cómo se sienten cuando, con su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, logran hacer felices a sus hijos, o a tu pareja, o a tu padre, a tu amigo, a quien sea. Mientras más nos donamos, más felices vamos siendo. Y eso genera valor. Es lo que a mí me gusta llamarle trascendencia de valor. Es decir, desde mi propio valor, desde lo que yo tengo, hacer bien a otras personas. Y yo creo que todo esto de profundizar en mi interior y responder estas preguntas, finalmente solo tiene sentido si es que damos este segundo paso. Porque si no, como que se marchita. Como si tú solamente buscas quién soy para yo desarrollarme, o yo evolucionar, o yo conocerme, terminas frustrándote. Pero si lo haces para dar a los demás, adquiere muchísimo sentido. Así que 5 razones. Profundizar en quién soy me ayuda a ser más amigo de mí mismo, a descubrir qué sentido, qué dirección darle a mi vida, a conocer qué necesito para ser feliz, a descubrir un propósito y a saber qué tengo para dar a los demás. Quien recorre este camino va desarrollando una capacidad humana que, en mi opinión, es fundamental, que es yo le llamo inteligencia ontológica. Inteligencia viene del latín inte legere, leer entre. Y ontológica viene del griego ontos logikon, relativo al estudio del ser. Entonces, la inteligencia ontológica es esta capacidad que tenemos los seres humanos de leer entre el ser, de profundizar en el ser, de nosotros mismos para empezar, del otro y abrirnos al misterio del ser. Y creo yo que esa es una capacidad, una inteligencia importantísima, que nos hace felices desarrollarla. En los meses que siguieron a mi accidente, que fueron muchos meses de recuperación, tuve muchas experiencias muy intensas. Y la verdad, no principalmente porque tuviera tantas costillas rotas, sino porque yo descubría que Dios me estaba dando una segunda oportunidad en la vida. Era como si me dijese, todavía no eres lo suficientemente bueno, tienes más cosas que hacer en el mundo. Y eso hizo que brotara con mucha fuerza no solo la pregunta ¿quién soy?, sino ¿quién quiero ser? Yo creo que estas 2 preguntas son como 2 polos que dinamizan la existencia humana. La diferencia que hay entre quién soy y quién quiero ser genera como una tensión positiva que te hace crecer. Y creo firmemente que si nos comprometemos con plantearnos estas preguntas y con trabajar por llegar del quién soy al quién quiero ser, podemos dar lo mejor de nosotros mismos y hacer que este mundo sea un lugar mejor. Gracias. Chayna kaqtinqa qhichwa simipipas, mishk'i siminchispipas, qankunata yachachiq masiykuna rimapayamuyasqaykistaq. Ancha munaytan sunquymi llanllarin, sunquymi t'ikarin, qankunawan llank'arisunchis kay yachaqayta, kay interculturalidad nisqata. Yachaqaykis hina nuqayanchisqa qankunaqa suyk'ariqkunawan waynasipaskunawan llank'arinkichis paykunaq kawsayninkupi, paykunaq yachaqayninkupi
chaytea kunan qallarunchis llank'akuyta. Chaymi kaqtinqa añayni kisqankunata, uspalayni kisqankunata, chaynaqa llank'ayta kunanmanta qallarisunchis. Chaymi kaqtinqa uyarinakusunchis. Yachasqanchis hina riki qallarinimpi Castilla simipiraq nimusaykis. Kay interculturalidad nisqaqa nuqayku kashayku llank'arishayku riki wayna sipaskunawan qallarishan kay hatun yachawasipi. Nosotros formamos jóvenes que van a brindar servicio, que van a dar atención a niños y niñas de los pueblos originarios. Aquí tenemos carreras E y B, pero principalmente en tinta, para tener que ver lo que es el quehacer educativo en esta región andina. La IB en esta situación, como podemos ver, también tiene sus limitaciones, también tiene sus potencialidades. Entonces, nosotros tratamos de sobrellevar esta discriminación cultural, lingüística, y vemos los servicios que están un poco descuidados a nuestra niñez. Colegas, si quisiéramos decir, de 102 docentes que han sido censados en los institutos, solo 20 contaban con estudios, y de ellos, 42 dominaban la lengua indígena u originaria. Entonces, a pesar que la formación inicial docente en EIB debe ser integral e interdisciplinaria, los docentes formadores del UISP no incluyen a profesionales de otras carreras. Quisiéramos que también formen antropólogos, sociólogos, lingüistas, sabios más que todo, de nuestros pueblos originarios. A ello se suma también el escaso material educativo e insuficiente que tenemos en la formación pedagógica, en EIB. Y peor todavía, que no tenemos un conocimiento básico de las lenguas y las culturas originarias de nuestros estudiantes. Como ustedes saben, colegas, sin docentes bilingües y una formación adecuada, no es posible desarrollar una práctica pedagógica ni una investigación educativa que se retroalimenten mutuamente. Asimismo, tampoco es posible promover la comprensión de la herencia cultural de los pueblos de origen de nuestros estudiantes, la relación con su territorio y la producción de nuevo conocimiento desde una perspectiva intercultural. Eso es lo que queremos hacer. Chaynata, rikusqaykis manhina, wayqi panaykuna, yachachqmasiykuna, nuqaykun llank'arishayku kay tinta suyupi, usqu hatun suyu nisqapi. Wayna sipaskunatan, kaypi kay hatun yachawasipi, q'imirishayku, chay suyk'awakunaman, kay mundo arnin nisqaman, puririnankupaq paykunawan llank'irinankupaq. Ahnan kanan wayqipanaykuna, qankuna kusapuni, qankunapas kayman yanapariwankiku, nuqayku llank'ayniykuman q'imiriwankiku, yanapariwankiku. Ahnaña kanqa wayqipanaykuna. Bien, a continuación vamos a tener que empaparnos acerca de lo que es identidad cultural. Identidad cultural es un elemento que muestra la diversidad cultural como punto de partida y motor de la constante reconstitución de las culturas. También podemos decir que es la afirmación, reconocimiento y vinculación con la realidad de los sujetos que se constituyen y forman en las distintas culturas. La identidad nos sitúa respecto del otro. Al afirmar la singularidad distintiva,
con base en la que creamos y recreamos un sistema específico de significación, ya sea personal, comunitario o social, adscribiendo así pertenencia étnica y lingüística. También podemos decir que posiciona a los sujetos en un intercambio de prácticas culturales en el que actúan, se relacionan y proyectan. Identidad forma parte de la cultura y a su vez le da sentido y consistencia. Si la identidad parte del reconocimiento de uno mismo, el sentido del yo proporciona una unidad de la personalidad que para formarse necesita la presencia del otro, que lo transforma y moldea a la vez. Ahora bien, se considera que la presencia de los otros como parte de la constitución de la identidad personal incluye un conjunto de relaciones en que se da la identidad grupal, es decir, el espacio social y subjetivo. Así, la identidad colectiva se construye con la apropiación del conocimiento obtenido por las experiencias en distintas instituciones: la familia, la escuela, la religión, el trabajo, las cuales el individuo adapta, asume y recrea. Seguidamente vamos a imbuirnos acerca de qué es diversidad cultural. Diversidad cultural se refiere al grado de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas en la que existe interacción de diferentes culturas coexistentes, en pocas palabras, diferentes y diversas culturas. Como sabemos, muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes. Colegas, la diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad. Según la UNESCO, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. Entonces, nuestra diversidad, para decir sobre nuestra diversidad, por ejemplo, no hay un país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutileza, de símbolos utilizados e inspiradores. Por ejemplo, así nos escribe el taita José María Arguedas. Algo más, la principal riqueza del Perú es su diversidad. Poseemos una diversidad étnica, social, cultural y biológica que determina diversos modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar. La diversidad, entonces, va más allá del color de la piel y los rasgos físicos. Se expresa en las formas de vida, en los sentimientos, las creencias,
el sentido de pertenencia a un territorio, en la religión, los símbolos que estructuran lo femenino y lo masculino, entre otros elementos. Claro está, el Perú es un país multicultural y plurilingüe. Según el lingüista Gustavo Solís, en el Perú existen en total 43 lenguas, incluidas en las 3 zonas andinas. Históricamente, la costa también tuvo una gran diversidad cultural que aún hoy se mantiene viva en algunas zonas de la franja costera. Muchos de estos pueblos ya han perdido su lengua. Sin embargo, mantienen tradiciones y términos lingüísticos que nos remiten a un pasado cercano. A lo largo de la historia del Perú, nos hemos vinculado con pueblos de otras latitudes, los que también han aportado durante siglos la riqueza cultural que hoy tenemos como nación. Esta diversidad se expresa en distintos campos, pues como dice Antonio Brac, el Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas, que hoy se conocen como diversidad biológica o biodiversidad. Nuestro país se encuentra entre los países megadiversos del planeta, entre los cuales ocupa uno de los 5 primeros lugares. Perú es uno de los 12 países del mundo que albergan en conjunto el 70% de la biodiversidad biológica del planeta. Cuenta con 84 zonas de vida de las 104 reconocidos mundialmente, según la clasificación de Holdrich en 1947. Esta megadiversidad se ha podido mantener en nuestro país en buena medida. ¿Gracias a qué? Gracias a la diversidad cultural existente, ya que los diferentes pueblos originarios han utilizado sosteniblemente los recursos de la biodiversidad al tiempo que han conservado el medio ambiente y han sabido transmitir la importancia de su cuidado y respeto a las nuevas generaciones. Entonces, para ir cerrando, colegas, ¿cómo es esa diversidad? ¿Cómo esa diversidad ha sido y es asumida por el país? La diversidad en la historia del Perú no se ha vivido como riqueza, sino como problema, lo que ha generado una fuerte discriminación de unos peruanos hacia otros. La discriminación tiene un origen social e histórico. En nuestro país encontramos muchas formas de discriminación y racismo, tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones entre grupos y pueblos. Existe discriminación por el género, por el origen étnico y cultural, por el credo religioso, por las opiniones políticas, por pertenecer a grupos minoritarios de la comunidad nacional, por la edad, por la capacidad física, por la lengua, por las creencias, etc. La discriminación es deshumanizante, pues quien discrimina a una persona o a un grupo lo rebaja en su dignidad humana y así ayuda a crear o a justificar abusos contra ellos. Es una práctica que no solo lastima los sentimientos, sino que tiene consecuencias políticas, económicas y sociales. Otro problema que hemos vivido por esta actitud de ver en la diversidad un problema y no una posibilidad, ha sido la castellanización forzosa que se ha tratado de imponer en todo el país, en el intento de eliminar las lenguas originarias. La escuela, como veremos más adelante, ha contribuido a esta situación
que ha significado una violación a los derechos de los niños y las niñas a ser educados en su lengua materna y una violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, tenemos que reconocer también algunos avances en el tema de políticas de atención a los pueblos indígenas en el Perú, como son la suscripción del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, promulgación de la Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, Ley número 27818 del 2002, la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, Ley número 28736 del 2006, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. La Ley 29735 del 2011 y la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. Como podemos apreciar, colegas, en nuestro país es urgente atender la diversidad, concibiéndola como una potencialidad, un recurso infinito de posibilidades para construir un futuro mejor para todos y todas.